Sí, este ataque ocurrió en el vecindario de Mase, en Damasco. Es un área donde se encuentran las embajadas de Irán y de Líbano y también donde residen varios altos cargos del gobierno sirio. De los 4 muertos que ha admitido la Fuerza Revolucionaria iraní, según se ha conocido a través de medios iraníes, 2 eran particularmente importantes, el número 1 y número 2 de la unidad de inteligencia de la fuerza Al-Quds en Siria, esta fuerza que es el cuerpo de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, que también eran coordinadores de los movimientos armados en la región. Israel rara vez admite la realización de manera pública la realización de estos ataques, pero son habituales, lo eran antes del 7 de octubre y desde el 7 de octubre se han vuelto más mortíferos. Recordemos, por ejemplo, que en diciembre hubo 2 de estos ataques aéreos israelíes en Damasco. En uno murieron 2 funcionarios, 2 altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní, y en un tercero falleció también un asesor de alto rango que coordinaba los movimientos entre Siria e Irán. Y es que Siria se ha convertido en un frente más, lo era antes del 7 de octubre, pero se ha convertido desde el 7 de octubre en un frente más de este conflicto cada vez más amplio a nivel regional, y es un frente de batalla importante también para el llamado eje de la resistencia, que es liderado por Irán y que cuenta con los grupos aliados a Teherán como Hezbollah o Hamas. Federico, anoche se produjo la llamada entre Joe Biden y Benjamin Netanyahu. Cuéntenos cuáles fueron las conclusiones de esa conversación. Sí, fue la primera comunicación entre el presidente estadounidense y el primer ministro israelí en 27 días, y la primera también después de que de manera pública el primer ministro Benjamin Netanyahu dijera abiertamente que se opone a un Estado palestino y marcara estas diferencias que tiene en cuanto al conflicto y a cómo será el día después de Gaza una vez que culmine esta invasión israelí en ese territorio. Tras la llamada, Biden insistió en que no es imposible una solución de 2 estados bajo la conducción de Netanyahu en Israel. Dijo que, según la mirada de Biden, el primer ministro israelí no se opone a que puede haber diferentes tipos de soluciones de 2 estados. Mencionó, por ejemplo, que existen estados de la ONU que no tienen fuerzas militares como una posibilidad para una eventual creación de un estado palestino, pero tampoco profundizó de qué manera podría convencer a un Netanyahu que se ha mostrado abiertamente, y como lo ha hecho a lo largo de su carrera política, en contra de la creación de un Estado palestino y también de que la autoridad palestina tome el control de Gaza una vez que se retiren las tropas israelíes. Dentro de Israel es sabido que, sobre todo desde el 7 de octubre, la idea de esta llamada solución de 2 estados no es popular entre los israelíes, y realmente las preocupaciones están puestas hoy por hoy sobre todo en la cuestión de los rehenes, que es lo que le está generando más cuestionamientos a la figura del primer ministro Benjamin Netanyahu, por ejemplo, con una acampada que se está llevando a cabo en su residencia de vacaciones en Cesarea, al norte de Tel Aviv, liderada por familiares de los rehenes y otros ciudadanos que piden que el gobierno acepte cualquier tipo de acuerdo para que estos rehenes sean liberados. Federico, y finalmente, ¿cuál es la situación hoy en la Franja de Gaza en terreno? La última actualización del Ministerio de Salud de Gaza señaló que hubo 165 palestinos muertos por los bombardeos israelíes y los ataques israelíes en las últimas 24 horas. Es de las cifras más altas en lo que va de 2024 y lleva a un total de casi 25.000 las muertes desde el 7 de octubre por esta guerra israelí en Gaza. Los residentes han descrito los bombardeos más intensos de los últimos días en el área de Han Yunis, sobre todo al este de esta parte del sur de la Franja de Gaza, y más cerca de los alrededores del Hospital Nasser, que es el último hospital en funcionamiento, el más grande, mejor dicho, de los hospitales que todavía están en funcionamiento en Gaza. El ejército israelí afirma que en las últimas horas hizo una redada en un complejo militar de Hamas, en la que neutralizó
halló lanzaderas de cohetes y también halló diversos explosivos, mientras que en Rafah, donde casi 1 millón de personas está desplazada por la fuerza, por los combates y se hacinan sufriendo hambruna y condiciones precarias en cuanto a la higiene. También hubo un acto que llamó la atención, que es que el ejército israelí lanzó allí panfletos reclamándole a los habitantes de Gaza que si tienen información sobre el paradero de los rehenes, hagan una llamada, y con una pregunta un tanto dura para los gazatíes, que es que si querían regresar a sus hogares tienen que conseguir información sobre los rehenes. Un acto que desde diversas organizaciones y también desde el grupo islamista Hamás califican como parte de una guerra psicológica.